La fe es la adhesión de la persona en su totalidad a su Padre Dios. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Palabra de Vida. Como ven, platicaremos sobre los tres elementos de la fe. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Me da muchísimo gusto que nos dé la oportunidad de entrar a su casa y compartir la palabra de Dios, la fe, y por supuesto que nos deje sentirnos verdaderos amigos. Recuerde que Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y la razón de ser de todo nuestro trabajo es usted. Por eso lo que usted opina, sugiere y nos cuestiona es lo más importante para nosotros. Bueno, les decía que hoy vamos a platicar de los tres elementos de la fe. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo y compañero de trabajo, el padre Carlos Mario Jiménez, a quien voy a saludar con muchísimo gusto. Padre, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Sí? Bienvenido, muy bien, gracias a Dios. No, vale. Fíjate, cuando preparábamos este tema, padre, a mí me llamó la atención, de hecho es con la frase que quise iniciar el tema de hoy, el programa, diciendo que la fe es algo propio de la persona humana. Es decir, el hombre y la mujer en su propia dignidad tienen la capacidad de creer, ¿no? Así es. Se puede hablar de un doble ámbito en un inicio, ¿verdad? La fe como una capacidad humana, como lo dices tú, una disposición para creer, para confiarse, y eso lo vemos en la vida cotidiana. Los seres humanos confiamos nuestra vida a todo. Si tomamos un autobús, le confiamos la vida al conductor. Si hablamos, confiamos de que aquellos que nos escuchan van a responder a nuestro llamado. Y hay una base humana, antropológica de lo que es la fe, pero también está la fe religiosa, la fe sobrenatural, de alguna manera se pudiera llamar, y esta se entiende como un don de Dios, ¿verdad? Es esa capacidad que nos otorga el Señor para poder creer, ¿sí? Ajá. Fíjate, a mí me llama la atención lo que ahorita estabas, padre, comentando. La vida cotidiana, o sea, la misma estructura antropológica, nos hace vivir en fe. Tienes razón. Ahorita nos sirvieron unas tazas de café y nosotros tenemos fe de que esa persona que nos trajo el café no le puso arsénico a nuestra taza. Exacto. Lo vamos a tomar con toda libertad. Entonces, fíjate, a mí me parece un argumento muy válido para todos aquellos que dicen que tener fe es algo totalmente absurdo, que la fe no tiene nada que ver con el ser humano, cuando en realidad está en nuestras propias estructuras humanas. Así es. Sí, en la vida cotidiana se experimenta, ¿verdad? Como cuando a un niño le dicen, esa es tu mamá, ese es tu papá, confía, cree, acepta. Ajá. Y no duda, ¿sí? El mismo nombre que llevamos nosotros, no cuestionamos, creemos. Que así nos llamamos. Exactamente. No, y si voy con el médico y el médico me da una receta y me pone tal medicamento y a tales horarios, yo me fío de que eso que dice el doctor está científicamente probado y me va a curar. Claro, y esa es la base, esa capacidad de creer que tenemos los seres humanos, que nos abre la posibilidad para creer también en algo que está más allá de lo que nosotros mismos podemos lograr o alcanzar. Bueno, a eso es a lo que te refieres, a la fe sobrenatural. Sobrenatural, exactamente. Es decir, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, deciden darse a conocer al ser humano. Así es. Y en ese sentido la fe será uno de los tres elementos o ámbitos de los que vamos a estar platicando en un momento, como una respuesta a Dios, como una respuesta a esa revelación. Entonces, la fe sobrenatural de esa que tú estás llamando,
no es entonces necesariamente solo el contenido, No es sino el primero el contenido. don, ¿no? El don, exactamente. Somos capaces de creer porque Dios antes nos ha amado, así nos va a decir la Escritura, y nos ha revelado su plan de salvación y se ha mostrado en su identidad. Sí, fíjate, hace poco tuvimos un invitado aquí en el estudio y él recordaba una frase de un gran teólogo. Los teólogos son aquellos hombres y mujeres que se dedican a interpretar la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia y llegan a conclusiones que nos ayudan a comprender mejor esa revelación de Dios. Entonces, él decía que el ser humano es la gramática de Dios. Es decir, que la persona humana en sus propias capacidades, incluso físicas, tiene la posibilidad de recibir ese amor de Dios y esa verdad doctrinal, vamos a decirlo, de Dios. ¿Qué te parece si le entramos con esto después de la pausa? Me parece muy bien, gracias. Por favor, no le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Bueno, estamos platicando sobre los 3 elementos de la fe. Hasta este momento, con el Padre Carlos Mario, decíamos que en su misma constitución el ser humano es capaz de creer. Porque es verdad, hay muchos seres en el cosmos. Entonces, ellos no tienen la capacidad de creer, pero el ser humano sí, porque es inteligente. Y entonces aparece la fe sobrenatural, que tú llamabas, la fe como un don de Dios. Y ese sería el primer elemento de la fe como don de Dios. Así es, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el primer apartado que tiene, hace todo un análisis sobre esto. Y de hecho el título es El hombre es capaz de Dios. ¿Sí? Esa es la frase. El hombre es capaz de Dios, es decir, el hombre tiene inscrito en su corazón esa búsqueda por Dios y esa búsqueda es guiada por este elemento que estamos tratando, que es el tema de la fe. Y precisamente cómo es posible que el hombre busque a Dios, quiera encontrarse con Él, tener esa experiencia profunda de descubrir en su condición aquel que le ha criado. Bueno, esa experiencia que le guía, que le madura en su búsqueda es lo que llamamos fe. Y esa capacidad evidentemente no es fruto del ser humano, ¿no? En sí mismo, es un regalo, es un don. En la carta a los Efesios precisamente ahí se habla, ¿verdad? Se dice precisamente que la fe es un don de Dios, así que nadie se ande gloriando de sus propios méritos, dice, sino si eres capaz de creer en Dios es porque Dios ha inscrito en tu corazón
y ha dispuesto en tu condición humana esa posibilidad. Claro, mira, esto que el Padre está diciendo a mí me parece fundamental. Si usted tiene a la mano su Biblia, puede leerlo, es en el capítulo 2, versículos del 8 al 9 de la carta a los Efesios. Y si no, anótelo para que después pueda reflexionarlo. A ver, vamos a tratar de como desenmarañar esto que San Pablo nos va diciendo, ¿no? Es decir, si yo puedo creer en el Señor, si puedo fiarme de Él, si puedo confiar en que lo que Él quiere para mí es lo mejor que me puede pasar, es en sí mismo un don de Dios. No es que yo me lo gane, ¿verdad? Exactamente. Dios nos da la capacidad para creer en Él, para confiarnos, para buscarlo. Que por supuesto aquí entra otro elemento de los que vamos a analizar más adelantito, que es precisamente la respuesta. Aunque sea un don, Dios no lo impone, lo propone al ser humano. Y la respuesta, el nivel de profundidad, el nivel de disposición que tiene cada ser humano es en la medida que va fructificando esa fe en la persona. Ajá. Bueno, cuando hablamos de don de Dios, evidentemente tenemos que decir que el ser humano recibe ese don por la revelación, pero sobre todo en la persona de Jesucristo, ¿no? Es decir, el Padre Dios decide comunicársenos, decide decirnos quién es Él, decide decirnos quiénes somos nosotros y cuál es el proyecto de salvación. Y eso realmente con nuestra propia inteligencia tan limitada, pues no lo podríamos alcanzar. Así es. Por decirlo de alguna manera, Cristo es el rostro de ese Dios amoroso. Los seres humanos entendemos e interpretamos la vida con ciertos criterios y elementos acordes a nuestra capacidad humana. Cristo, que es la persona de Dios, nos ha revelado en su persona el rostro amoroso de Dios. Y nos ha dicho precisamente, como dices, cuál es la finalidad para la cual hemos sido creados. La fe es precisamente, en el documento Lumen Fidei, habla sobre esto. La fe es una luz que alumbra el misterio del ser humano. Claro, fíjate, eso es muy interesante porque si nosotros pensáramos que la fe es producto de nuestro propio esfuerzo, evidentemente implica nuestro esfuerzo a la hora de dar la respuesta, ¿no? Pero originalmente, bueno, tú eres filósofo, ¿qué te voy a decir de esto? Pero los seres humanos inteligimos por medio de nuestra experiencia a través de nuestros sentidos corporales. Entonces nuestra inteligencia es muy limitada. No llega a conocer a Dios como persona, llega a entender que hay algo, un creador, que es el origen de cuanto existe. Entonces por eso Dios en su libre voluntad decide darse a conocer por puro amor, porque pudo no haberse dado a conocer. Así es. Entonces, cuando Dios se nos da a conocer, eso a mí me parece muy importante que lo comprendamos. Cuando Dios se nos da a conocer, no nos violenta, ¿verdad? O sea, no forza, por decirlo de alguna forma, nuestras capacidades humanas. Simplemente las va potenciando, ¿no? Exactamente. Sí, el don de la fe se involucra con la voluntad y la libertad humana para acrecentar ese don que Dios da a la humanidad, al hombre. Pero definitivamente creemos que la fe, la capacidad de creer, de confiarnos, de arriesgar la vida al proyecto de Dios, no es algo que brote como resultado de un razonamiento, sino como el regalo que Dios da a la humanidad, esa disposición para creer y confiarnos en ese ser que podemos llamarle misterio, es decir, no se abarca, pero se puede profundizar en él. Claro, bueno, fíjate, ya me están diciendo que tenemos que ir a corte, pero diste el paso perfecto para lo que vamos a dialogar después de la pausa. Es decir, Dios se da, pero también nos capacita para que podamos comprenderlo. Bueno, no le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. Quiero preguntar, Señor,
Quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Comisión de Comunicación y Vinculación de la Arquidiócesis de Hermosillo. Fíjese, platicando sobre este tema de la fe, primero aprendimos que en su misma estructura antropológica, es decir, en la forma de ser humano, pues, la persona vive su vida cotidiana en actos de fe. Se confía al médico, se confía al conductor del autobús, se confía a las autoridades, se confía a sus amigos, etc. Pero además, hecho a imagen de Jesucristo, con una dignidad inalienable, el ser humano es capaz de recibir, porque tiene inteligencia y voluntad, tiene la capacidad de recibir como regalo, porque es un don de Dios, el conocimiento de quién es el Padre, cómo se fue revelando en un momento y en el Hijo encarnado nos dio a conocer el plan de salvación y nos va guiando por la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo. Es decir, conocemos a Dios y quiénes somos. Pero hay otro elemento en la fe, que es la fe como respuesta personal. Es decir, además de inteligentes y con voluntad, somos libres. Podemos responderle a Dios con ese regalo que nos dio, ¿no? Así es. Sí, en la revelación decimos que Dios ha tomado la iniciativa de mostrarse al mundo, de revelar su plan, de decirnos quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí, cuál es la finalidad de la vida del ser humano. Y ante esa proposición que Dios hace en el dato revelado, el hombre tiene la libertad de responder a esa iniciativa de Dios o de rechazarla también. Y cristianamente decimos, bueno, el ser humano, ¿cómo es posible que responda a la iniciativa amorosa de Dios? Bueno, desde un acto de fe se llama. Y al hablar de acto, se habla de que es el hombre el que realiza esa acción. Los animales no realizan actos, los seres humanos sí, porque poseemos facultades como la voluntad, la conciencia y la libertad, que todas ellas disponen a la persona para determinarse y hacer una opción de vida. La fe es precisamente eso, es una opción de vida, es decir, ante esto que se me propone, yo decido lo que asumo, decido aceptarlo. Ajá. Bueno, cuando estás diciendo que la fe, vamos a decirlo así, es un acto humano, pues no implica a la persona completa, su conciencia o su inteligencia, ese apetito por poseer a Dios y sin coerción decide aceptar ese proyecto de Dios. Entonces podemos decir que esa respuesta es fe. Es fe. Sin duda, el dato bíblico nos lo dice de esta manera, ¿no? Ante el amor que Dios ha mostrado por la humanidad, que habiendo estado perdida por causa de sus propios pecados, Dios decide enviar a su único Hijo para reconciliar plena y definitivamente al mundo. Cuando nosotros, a través de una comunidad, sea la familia, la iglesia, vamos aprendiendo ese dato de que Dios es un ser sumamente bueno y del cual no puede emanar, salir ningún mal. Cuando deseamos nosotros responderles a ese amor generoso que Dios tiene, que nos tiene a todos, eso es lo que decimos, bueno, esa es la respuesta de fe. Y aquí San Juan tiene una cita muy iluminadora. Dice, si dices que amas a Dios, a quien no ves, y desprecias, ignoras a tu hermano, pues eres un mentiroso. ¿Sí? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo es esa respuesta del hombre a Dios?
pues tiene muchas maneras. La oración es una de ellas, los actos litúrgicos son otros. La caridad precisamente es una expresión de amor, de compromiso con el prójimo. Es la manera en cómo respondemos desde la fe, desde ese acto de creer. Dios ha tomado la iniciativa, me ha amado primero y yo respondo con amor a Dios también en los seres que ama, que son mis prójimos. Sí. Padre, ya nuestros televidentes empiezan a reaccionar ante este tema que es verdaderamente interesante y nos preguntan ya desde el principio, bueno, yo creo porque a mí me enseñaron a creer, no porque quise creer. ¿Qué tanta libertad hay en eso entonces? Dice esta persona. Claro, mira, decíamos hace un momento que la fe es un don. Bueno, y como seres humanos que somos, necesitamos signos para ubicar en qué momento y en qué situación Dios regala este don a la humanidad. Desde el sentido de la fe decimos, el bautismo es el momento en donde Dios infunde el Espíritu Santo en las personas, que es quien genera y estimula en el ser humano la capacidad para creer. ¿En dónde se cree? Decían, bueno, en una comunidad. Y siempre la fe va siendo en un tono de proposición. Hay sin duda expresiones que distorsionan el sentido de la fe, por supuesto. Hay falsas imágenes de lo que es el sentido de la fe, como creer por miedo. Donde hay miedo no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay una fe auténtica, no hay una fe sincera. ¿Sí? Entonces, es un don que se recibe en un contexto de comunión, de comunidad, de iglesia. Nadie nace por sí mismo, ni a esta vida, ni tampoco a la vida espiritual. Y entonces se necesita de quien instruya. En el sentido de la fe, también decimos, en el bautismo se inicia el proyecto, pero donde adquiere el culmen es en el sacramento de la confirmación, que es precisamente eso. Ya no creo porque otros me han dicho, sino creo porque sé en quién he puesto mi fe. Es una decisión personal que integra a toda la persona y dice, esto es lo que yo decido creer y confirmo mi fe en las verdades que se me han mostrado y ante ellas yo doy mi respuesta personal. Claro. Bueno, me voy a ir a la pausa. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. El tema está interesantísimo. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Nos quedábamos con una pregunta, bueno, muy interesante que quizá muchos de nosotros nos hemos planteado alguna vez, o quizás si somos agentes de pastoral nos han planteado. El padre Carlos Mario es el que coordina la Comisión Diocesana para la Pastoral Profética aquí en la Arquidiócesis de Hermosillo. ¿Es real la libertad del ser humano? Así como nos pregunta Sofía de Caborca, ¿realmente la persona puede rechazar el don de la salvación de Dios? Pienso que las personas pueden rechazar cuando no han comprendido quién es Dios y qué quiere, qué busca de ellos. Es fácil cuando hay una imagen errónea de Dios, como el Dios justiciero, vengador, el que lleva la cuenta exacta de tantos pecados, al Dios que se le aprende a tener miedo, que es revanchista. Es lógico que a ese Dios no se le busque y se le rechace y se pretenda hacer una vida aparte de la proposición del Señor. Pero cuando uno va adentrándose en los contenidos de la fe, que eso es precisamente otro elemento que podemos abordar, la fe como un contenido. Cuando vamos descubriendo el elenco de verdades de fe que Dios nos ha ido mostrando, como que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu, que es un Padre amoroso, creador, te puedo decir que nadie rechaza lo bueno. Rechazas lo malo y rechazas, y así como nos equivocamos cuando hay un bien aparente y cometemos errores y elegimos el mal por equivocación, cuando asumimos, cuando concretamos, cuando
experimentamos el bien, no queremos dejarlo ir. ¿Sí? Y en ese sentido es una respuesta personal de que el ser humano, cuando se descubre quién es Dios, cuál es su verdadero rostro, es difícil que se le resista. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca lo bueno. Y lo bueno, lamentablemente, no siempre lo detecta en la realidad con facilidad. Pero cuando descubre a ese Dios bueno, es difícil que se le resista. Dios tiene muchas maneras de atraer a las personas, y sobre todo a través de gestos buenos, de gestos nobles, de esa disposición que le da a la persona para disfrutar. Dios no atrae con desgracias, ni enviando muertes, ni sufrimientos. Dios atrae al contrario, ayudándonos con cosas muy buenas, facilitándonos la vida, mostrándonos su presencia amorosa, tierna, cercana, consoladora en los momentos difíciles, y que se manifiesta a través de personas, de situaciones. Eso es lo que vamos asumiendo desde el sentido de la fe ante las dificultades. Por eso, ¿quién rechaza a Dios, su oferta? Aquel que no le conoce, o que conoce una imagen deformada de Dios. Esa persona puede tener dificultades para creer en Dios. Fíjate, tocaste un punto, y quizá a muchos de nuestros televidentes en este momento se les cruce el pensamiento y digan, entonces, quien rechaza esa oferta salvífica de Dios, que no tiene que ver solamente con la vida eterna, sino también con una vida estable, equilibrada, armoniosa, aquí, en las relaciones de familia, en las relaciones sociales, en la relación con uno mismo, con ustedes mismas, etc. Si, quien rechaza libremente es que en verdad no ha conocido a Dios, ¿no? O ha conocido a un Dios falso, un Dios que no es el de la revelación. No es congruente con el dato revelado. Ajá. Claro. Bueno, entonces, a ver, vamos interesándonos un poquito en esto. Somos capaces de conocer a Dios porque en nuestra misma estructura humana vivimos por fe. En su amor infinito quiso Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, después por medio del Hijo encarnado, Jesucristo el Señor, dársenos a conocer. Pero aprovechando que nos creó a imagen y semejanza de Jesucristo, es decir, inteligentes y con voluntad y además libres, tenemos la capacidad de comprender parte de ese misterio y hacerlo nuestro, y es más, hacernos nosotros parte de él. En ocasiones equivocamos la imagen de Dios porque no lo conocemos, quizá por ignorancia, culpable o no, o por distorsiones que aprendimos desde pequeños. Pero cuando ya hemos recibido esa revelación de Dios, nuestra inteligencia nos va llevando, vamos a decir, a sistematizarla, ¿no? Es decir, a tener con claridad cuáles son las verdades fundamentales de la fe. Es a lo que tú llamabas el tercer elemento, es decir, la fe como contenido doctrinal. Así es. Sí, una es la disposición para creer, que ese es el don de Dios. ¿Sí? Nos da la capacidad de creer, de confiarnos, pero no confiamos ni creemos en la nada, en el vacío, sino confiamos y creemos en datos que nos revelan las palabras. El ser humano ha avanzado en el conocimiento gracias a la escritura, a las ideas puestas por escrito, y el dato revelado también ha sido puesto por escrito en la Sagrada Escritura. Cuando las personas que experimentan el don de la fe, el don de poder creer, esa disposición, buscan, ¿y en quién creo? Y esa es la pregunta que intenta responder la fe como un contenido. ¿En quién creo? ¿Cuáles son los elementos teóricos que me dicen, bueno, me confío, pero ¿a quién? Y por eso es necesario tener un conocimiento suficiente de la fe, profundizarla, estudiarla, porque ahí vamos purgando, vamos aclarando en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. Y eso nos ayuda a dar una respuesta de fe más madura. Claro. Entonces, como se dan cuenta,
el tener un elenco de verdades bien sistematizada, una catequesis progresiva, es fundamental para no errar en nuestra relación con Dios y para no errar a la hora de responder libremente a ese Dios amoroso que quiere salvarnos. Bueno, déjeme ir a una pausa, en un momentito regresamos, no le vaya a cambiar. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. A mí me llamó mucho la atención, creo que todos estamos muy interesados en esto, lo que nos decía el Padre Carlos Mario. Es decir, ya que Dios se nos ha dado a conocer, ya que libremente hemos aceptado responder a ese amor misericordioso, las verdades de fe, es decir, ese sistema de verdades son fundamentales para que yo los tenga como punto de referencia. De tal suerte que cuando se presente en mi vida algún momento de crisis o quizá de duda, porque es tan normal dudar, de hecho a veces es muy saludable porque eso nos impulsa a estudiar un poquito más. Tengo un referente, la Sagrada Escritura, por supuesto, que es la máxima autoridad de la fe, el magisterio de la Iglesia. Pero cuando yo no tengo ese punto de referencia de la fe así tal cual, como contenido doctrinal, yo puedo creer en lo que sea. Yo a veces les he hablado de que la gente hoy tiene un Dios ensalada. Así como va uno a la tienda de ensaladas y le dan un platón y dice, póngale esta zanahoria, póngale un poquito de brócoli, póngale un poco de queso, póngale un poquito, ¿sabe qué? No le ponga nada de eso, póngale tiritas de maíz y hacemos una combinación de ensalada. A veces así la gente va viviendo a Dios. Póngale un poquito de catolicismo, pero esto no me gusta, así es que se lo quita, por favor, son retrógradas. Pero ¿sabe qué? Me gusta mucho la encarnación del hinduismo. Métale un poquito de reencarnación a mi Dios. Pero ¿sabe qué? A mí también me gusta eso de los extraterrestres. Entonces, métale un poquito de este tipo que sale en televisión y que habla de extraterrestres que te secuestran y te inseminan. Un poquito también de esto. Pero, oye, soy mexicano, ponle un poquito de la fe azteca, de agarrar vibras en la pirámide del Sol, o aquí, bichicoris en el Cerro de la Campana. Entonces, perdemos el referente de la fe verdadera y ese error puede conducirnos a rechazar a Dios, ¿no? Hay falsas imágenes de Dios. Sí, se vacía de sentido y el ser humano que se siente el protagonista y se siente el referente único para determinar quién es Dios. ¿Sí? El hombre moderno y posmoderno ha hecho un Dios a su imagen y semejanza y eso explica precisamente lo que has dicho tú. O sea, es un Dios a mi medida, no es un Dios al que yo me adhiero, no es un asentimiento de mi capacidad de comprensión al misterio de Dios, sino es un Dios al que yo configuro en base a mis necesidades, miedos, justificaciones incluso. ¿Sí? Y hasta legales a veces, ¿no? O sea, necesito un Dios que me permita modificar la legislación de tal manera que yo pueda cumplir mis deseos. Ahora, pareciera que aquí los papeles se voltean, ¿no? No es que yo deba configurarme con Jesucristo, deba configurarme con Dios. No, Dios tiene que configurarse conmigo y con mis necesidades. Un Dios que tiene que ponerse a tono, tiene que ponerse a la moda. Entonces, es muy evidente que ese Dios no responde a las necesidades más profundas del ser humano, a sus aspiraciones trascendentes. Entonces termina rechazándolo. Sí, o termina desechándolo más bien, ¿verdad? Porque pues existe lo que es el famoso
la actitud escéptica, ¿sí?, en nuestros días, y el indiferentismo, donde el ser humano dice, pues no sé si exista Dios, y si existe no me interesa. ¿Por qué? Porque yo soy mi propio Dios. Yo me establezco como referente del universo y todo lo demás está en función de mis propias búsquedas, metas, sueños, proposiciones. Y ahí no hay lugar para Dios. ¿Por qué? Porque la fe tiene algo que le ayuda al hombre a entender la vida, que es, la fe es la capacidad que nos dispone para amar. Si Dios es amor, Dios nos invita a crearnos y recrearnos en el amor. Y el amor es donación, es servicio, es entrega, es salir de sí mismo, es poner en primer lugar a los demás, no las propias búsquedas, no las propias necedades a veces en las que incurrimos los seres humanos. Entonces la fe es esa invitación a vivir profundamente el amor, pero el amor servicio, el amor compromiso, el amor misericordia, el amor que le da el justo valor y redimensiona la dignidad de la persona como centro y criterio principal. Cristo se ha hecho hombre y ha dignificado a la persona. ¿Qué es la fe? Todo aquello que está en pro de la persona, de dignificar al ser humano. Entonces, todo es fácil de detectar. Las falsas imágenes de la fe no nos llevan a servir al prójimo ni a reconocerlo como una obra amada por Dios, sino una imagen falsa de la fe es la que te encierra y te justifica en tus pecados, en tus errores, en tus modelos de vida falsos, ¿verdad? Claro, fíjate cómo esto nos da mucha luz para comprender cómo tener una falsa imagen de Dios, o cómo el hecho de que me convierta yo en el centro y en el punto de referencia, llegando a pensar, yo tengo la verdad absoluta y el resto del género humano está equivocado. Entonces, eso evidentemente se va a reflejar en una sociedad poco equitativa, en personas que están poco interesadas en ayudar a los más desafortunados, en personas que no se interesan en construir justicia en una sociedad que la pide a gritos. Entonces, muchas veces, muchas calamidades que estamos viviendo son, sí, por supuesto, fruto de la libertad humana, pero de una libertad que está mal informada por una inteligencia que dejó los referentes de la fe del Dios verdadero para convertirme yo en el Dios mío y luego pretender que los demás me vean como el que tiene la verdad absoluta. Bueno, vamos a hacer una pausa y creo que la conclusión va a ser extraordinaria en esta ocasión. No le vaya a cambiar. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. En este tema tan interesante de la fe, aprendimos que esta es un don de Dios. Es también una respuesta de la persona completa a ese amor misericordioso de Dios que se nos dio a conocer, que nos dio a conocer quiénes somos los seres humanos y que nos dio a conocer el plan de salvación para que no nos conformemos con una realización intramundana, sino que aspiremos a la vida eterna a la que estamos llamados por ser imagen de Jesucristo. Y también aprendimos que la fe tiene que ver con un contenido doctrinal. Lo que el Señor nos reveló por nuestra inteligencia, la hicimos así un esquema de verdades que son nuestro punto de referencia para no desviar el camino. Y decía el Padre Carlos Mario, que cuando no tenemos ese conocimiento del Dios verdadero, pues es cuando no solo rechazamos, sino que quizás somos escépticos a ese plan salvífico de Dios, ¿no? Yo quiero comprometer al Padre Carlos Mario ya desde ahorita, porque el tiempo en televisión es rapidísimo. Vi que entre los apuntes
Él tiene un punto que se llama los retos de la fe en nuestros tiempos. No sé si nuestra productora nos dé la oportunidad en un futuro de grabar un programa especial de ese tema, los retos de la fe en nuestros tiempos. ¿Cómo ves, Padre? Tenemos. Sí, con gusto cuando ustedes lo vean indicado, ¿no? Oye, Padre Carlos Mario, si alguno de nuestros televidentes quiere comunicarse contigo, conocerte, ¿dónde te encontramos? Bueno, pues yo sirvo en la parroquia María Madre del Redentor, ubicada en la colonia Los Jardines. Les mando un saludo a la gente y pues bueno, ahí estoy. El teléfono de la parroquia es 136-0699, ¿sí? A la orden. Pues muchas gracias por estar aquí, y también coordinas la Comisión Diocesana para la Pastoral Profética, ¿no? Así es. Ajá. Bueno, Padre, ¿cómo podríamos nosotros ir cerrando este tema tan interesante de la fe? Yo vi aquí que tú hablabas de que la fe casi naturalmente se tiene que reflejar en obras, ¿no? Citabas de hecho la primera de Juan 4:20, donde dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues es un mentiroso. La fe tiene que manifestarse, ¿no? También citas a Santiago 2, la fe sin obras es una fe muerta. Yo quisiera que nos dieras un mensaje conclusivo de todo esto que platicamos hoy. Sí, bien, pues creo que todos experimentamos en nuestros días la crisis humana en la que estamos, ¿verdad? Una crisis social, una crisis humana, y esto ha venido a ser el resultado de la crisis de lo sagrado, la crisis religiosa. ¿Y por qué? Porque el tema de la fe se ha prejuiciado mucho, se ha hecho ver como un tema ante el cual no vale la pena meditar, reflexionar, dedicarle tiempo. Existen también la falsa idea de que la fe son tradiciones y costumbres, formas y usos litúrgicos, rituales. Y a veces se desconoce que la fe es precisamente ese regalo de Dios que te va disponiendo para configurar tu vida de cara al proyecto del reino de Dios. Ahora, como mensaje, pues creo que la fe nos da la posibilidad a nosotros de ser personas en el mundo y en la realidad con un espíritu y con una actitud distinta. ¿Qué es lo que vivimos hoy? Precisamente los estragos de haber olvidado la fe. ¿Cuál es el camino? Pues reconocer con mucha humildad, reconocer ante nosotros mismos, ante nuestros prójimos, que el vínculo de la fe nos ha fallado, lo hemos cerrado, y que solamente el vínculo de la fe puede disponer a la sociedad para ir en pro del bien común. No hay una expresión auténtica de fe si no se refleja en el bien común, si no se refleja no solamente en los actos litúrgicos, también ahí está presente el sentido de la fe, pero no hay que mutilar el don que Dios nos ofrece, que nos regala, que es usar la fe para unas cosas y limitarla o esconderla para otras. La fe es una experiencia de Dios que dispone a la persona para vivir, enfrentar, construir en el mundo, ¿sí? Y bueno, yo creo que en la medida que nosotros vayamos descubriendo, profundizando en nuestra fe, vamos a ir configurando nuestra vida, y eso va a generar una actitud distinta en la existencia en la que estamos viviendo. Claro que sí. Sí, la fe nos compromete en todos los ámbitos de nuestra existencia. Sí, la fe, en un sentido también, en la práctica de vida, podemos decirlo de una manera: bueno, yo por qué no robo, no mato, no engaño, no utilizo, no me aprovecho de las circunstancias para sacar mi tajada. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque tengo una fe que me invita a reconocer a mi hermano como ese prójimo al que Dios ama. Y yo por eso respeto, busco hacer el bien. No nomás evitar el mal, sino ejercitarme en el bien. Y ese es el sentido de la fe al que a uno lo debe llevar. Y es el mejor termómetro para estar midiendo cómo está mi fe. Si mi fe me compromete en el servicio, en el amor
a Dios, que como dice Santiago, se expresa en las obras, es una fe auténtica, verdadera. Si no, pues hay que empezar a estudiar, a empezar a interrogarnos, ¿verdad? A cuestionarnos profundamente. Te agradezco muchísimo, Padre Carlos Mario, tu presencia en el estudio y nos quedamos con este tema pendiente. Ok, pues muchas gracias por invitarme y pues felicitar a tu auditorio y a tu equipo que está contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga, nos vemos. Recuerde que el Señor le ama profundamente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que